Buenas noches. Estamos en el espacio del Partido Constitucional Ambientalista. Los amigos que nos siguen, las amigas que nos siguen, que nos acompañan en este proyecto partidario, ya han visto algunos videos nuestros que estamos tratando por esta herramienta y otras de difundir las ideas del partido, los principios del partido, sin toda la estructura tremenda de los grandes partidos, que ahí incluyo al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Frente Amplio, a Cabildo Abierto. Digamos que son los cuatro grandes partidos, ¿no? Nacional, Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto, que tiene una estructura económica, financiera importante, producto de distintos orígenes, digamos, ese dinero. Nosotros no tenemos esa estructura financiera importante ni la vamos a tener, pero tenemos una estructura humana muy buena, que es la que nos ayuda en todo este proyecto y nos acompaña. Generalmente estos videos hechos por un político tienen contenido político. La característica de nuestra, digamos, es no solamente estar en actividad política sin ser político, o sea, hacer política sin ser político, que es perfectamente viable, llevar adelante una actividad sin ser profesionalmente integrante de esa actividad, como hay muchos, y es legítimo. Pero también tenemos la característica, tenemos el deseo, digamos, de ir difundiendo nuestras ideas, etcétera, como hacen todos los partidos con grandes titulares, y utilizando algunas herramientas, yo diría, risueñas, por no buscar otra palabra que pueda resultar ofensiva, ¿no? O sea, lo que uno ve que hacen los candidatos a la presidencia en sus salidas públicas y sobre todo por las redes, yo al menos me pregunto si es necesario hacer eso, o sea, si eso trae algún voto o puede resolver a alguien, puede definir a una persona a quién votar. Pero bueno, es una decisión personal, legítima como todas. Pero ¿por qué hago esta introducción? Porque nosotros también tenemos interés en difundir la Constitución, que es uno de los tres pilares de nuestro partido: la Constitución, el ambiente y la filosofía política. Los tres grandes pilares, después lo bajamos a tierra con proyectos concretos. Entonces hoy voy a tomarle pocos minutos, porque también aprendimos que los videos largos tienen su inconveniente. Entonces, preferible hacer un video breve o más breve y más cantidad de videos de pronto. Bueno, iba a compartir con ustedes por qué los uruguayos, porque me preguntaron varias veces, gente conocida, ¿por qué los uruguayos en el extranjero no votan? Es decir, ¿cuál es el impedimento para que los uruguayos en el exterior puedan votar? Bueno, y aquí va la explicación, que en última instancia, como casi todo, está en la Constitución. La Constitución tiene un artículo, yo lo voy a leer, no le voy a decir lo que dice, porque todas las personas que me están escuchando tienen comprensión y yo leo comprensión lectora, yo les leo, porque el documento ustedes de pronto no lo tienen, y todo lo entendemos, porque la Constitución es un texto que está bien escrito y muy sencillo de entender en su tenor gramatical. Tiene sus secretos en lo no gramatical, en lo que nosotros le llamamos la Constitución invisible, que es todo aquello que rodea la Constitución, que es una enorme cantidad de aspectos, que el constituyente claramente no la puede dejar escrito, porque si no la Constitución sería como el Antiguo Testamento, como la Biblia, digamos, sería, o la Enciclopedia Británica, sería un libro interminable. ¿Qué es lo que dice la Constitución en el artículo 77? Dice lo siguiente: todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación. Y como tal es elector y elegible en los casos y forma que se designarán. Todo ciudadano es miembro de la soberanía y como tal es elector y elegible. Entonces ahí todos los ciudadanos son soberanos. O sea, son electores y elegibles, todos los ciudadanos.
¿Quiénes son ciudadanos de la República Oriental del Uruguay? Como dice la Constitución en el artículo 74, creo, 73, los hombres y mujeres nacidos en el territorio nacional son ciudadanos. Lo voy a leer porque ya dije que lo iba a leer, bueno, vamos a leerlo. Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales. Artículo 73. Le invoqué al artículo. Artículo 74. Tienen derecho, artículo 74. Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre oriental, cualquiera haya sido su lugar de nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico nacional. Es decir, que todos los ciudadanos son electores y elegibles, todos. ¿Quiénes son ciudadanos? Los ciudadanos son naturales o legales, hay dos categorías. ¿Cuáles son los ciudadanos naturales? Todos los nacidos en territorio de la República. Todos son ciudadanos naturales. Y también son ciudadanos naturales aquellas personas que nacieron en el extranjero y cuyo uno de su papá o su mamá, o los dos, pero alcanza con que uno, sea oriental. Una persona que nació en el extranjero y el padre o la madre son uruguayos, él adquiere la ciudadanía uruguaya con un trámite que tiene que venir a hacer al Uruguay. Por ejemplo, un uruguayo se va a Suecia, tiene un hijo con una señora sueca y ese niño va a tener para el reino de Suecia la nacionalidad sueca, va a ser ciudadano sueco. Y para Uruguay, si viene al Uruguay y se inscribe en la Corte Electoral y hace otros trámites, va a tener también la ciudadanía uruguaya. Si el padre y la madre son uruguayos y se van a vivir a España y tienen un hijo en España, en el Reino de España, para España ese niño será español y para Uruguay será uruguayo. Ese es el ciudadano natural. Después está el ciudadano legal, que no me quiero distraer para no perder tiempo, que es una persona que cumpliendo determinados requisitos después de algunos años, pero no es el tema. Es decir, que tenemos todos los ciudadanos son miembros de la soberanía y por lo tanto son electores y elegibles. Los ciudadanos son los que nacen en la República Oriental del Uruguay o en el extranjero, siempre y cuando uno de sus padres o los dos sean uruguayos. Hasta ahí clarito. El artículo 80 dice en qué circunstancias se suspende la ciudadanía. ¿Cómo se suspende la ciudadanía? Y el artículo 80, que lo tengo acá, dice: la ciudadanía se suspende por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente. Inciso número 1. Ineptitud física o mental que impida obrar libre. Esto es mediante un certificado médico y la Corte Electoral. Por la condición de legalmente procesado en causa criminal que pueda resultar pena de penitenciaría. Es decir, que la persona procesada en estas circunstancias, por eso los presos no votan. Por no haber cumplido 18 años de edad. Es decir, que la persona nace y en el momento de su nacimiento, en el mismo instante que nace, es ciudadano e inmediatamente se le suspende la ciudadanía. Una cosa curiosa, el recién nacido no se entera, pero es así, ¿no? Todo el mundo feliz con el nacimiento de esa nueva vida, pero nace con una prohibición, la suspensión de la ciudadanía. Cuarto motivo de suspensión, por sentencia que imponga pena de prisión, etcétera, etcétera. O sea que el condenado tampoco vota. Quinto, por ejercicio, bueno, y después hay dos causales más que se aplican a los ciudadanos legales. Entonces tenemos hasta acá. Todos los ciudadanos son miembros de la soberanía, por lo tanto son electores y elegibles, lo dice el artículo 77. ¿Quiénes son ciudadanos? Los que nacen en la República Oriental del Uruguay o aún naciendo en el extranjero, uno de sus padres o los dos son uruguayos. ¿Cómo se suspende la ciudadanía? Y ahí yo les leí las causales de suspensión. Es decir, que nosotros no tenemos en ningún texto que por el hecho de residir en el extranjero la ciudadanía se suspenda. No hay un texto que lo diga. Entonces, ¿por qué los ciudadanos uruguayos en el extranjero no pueden votar? Esa es la pregunta. Y bueno, la respuesta es muy sencilla, claro, para los que la conocen, y yo lo voy a compartir con ustedes.
Recuerden que yo le leí el artículo 77. El artículo 77 dice: todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán. Todos son ciudadanos, no se les suspende la ciudadanía por irse al exterior. Entonces, ¿por qué no votan? Y no votan por la siguiente. El inciso segundo del artículo 77 de la Constitución dice lo siguiente: el sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes: inscripción obligatoria en la Corte Electoral, voto secreto y obligatorio, y la representación proporcional integral. Esas son las bases, nosotros decimos, las bases del sufragio, ¿no? Entonces dice, voto secreto, pero dice, el sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley. La ley. Y luego el inciso segundo dice, voto secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total de sus componentes, reglamentará el cumplimiento de esta obligación. Por mayoría absoluta. Entonces, ¿qué pasó? La ley por mayoría absoluta, una ley de la década del 20, reglamentó cómo se votaba. Y en la reglamentación, que esa ley ha tenido sucesivas reformas, del artículo, tengo acá la ley, para que vean el número, que es una ley antigua, les voy a comentar que la ley que trata el tema es la ley 7812, ley de elecciones, una ley del 16 de enero del 25. ¿Y qué es lo que dijo esa ley? Bueno, dice de todo, pero del artículo 77 en adelante, del artículo 77, del 75, dice el acto del sufragio. El acto del sufragio. Entonces ahí dice, del 75 en adelante, cómo se realiza, cómo se ejerce el sufragio. Y ahí dice, cumplidos los requisitos establecidos, se dará comienzo a la votación. 75, 76. Los electores entrarán uno a uno en el local de votación de acuerdo con el orden que determine la Corte, etc. Artículo 77. El sufragio se emitirá solamente ante las comisiones receptoras de votos, etc. Artículo 78. Ante las comisiones receptoras de voto que actúen en los circuitos, el ciudadano deberá presentar su credencial cívica. Bueno, lo que ustedes ya saben, no quiero hacer demasiado largo el texto. Entonces, la ley que reglamenta las elecciones es esta larga ley, y del artículo 75 casi al 100 dice cómo se realiza el acto de elección. Y en todos los artículos habla de la presencialidad del ciudadano. El ciudadano comparecerá, el ciudadano ingresará al circuito, el ciudadano ingresará al cuarto secreto, el ciudadano entregará, siempre presencial, siempre presencial. Es decir, que no hay ningún artículo en los más de 100 artículos que tiene la ley que regule el voto no presencial. Por lo tanto, el legislador, cumpliendo con el mandato del constituyente, el constituyente dijo, las bases del sufragio son la ciudadanía, el voto obligatorio y secreto. Y que el legislador diga cómo se hace. Y el legislador dijo cómo se hace en una ley, de esta antigua ley que yo le cité. Mayoría absoluta para establecer las bases del sufragio. O sea, la mayoría absoluta es más de la mitad de la Cámara, ¿no? Más de la mitad de los representantes, más de la mitad de los senadores. 51 diputados, 16 senadores. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿por qué el Frente Amplio, que ha luchado por el voto del uruguayo en el exterior, no cambió eso cuando era gobierno que tenía mayoría automática? ¿Y por qué no lo cambió? Porque el constituyente, para mí con sabiduría, estableció un numeral número 7 en el artículo 77, que es el largo artículo, y miren lo que dice el numeral 7. Toda nueva ley de registro cívico o elecciones, toda nueva ley de registro cívico o elecciones, o sea, toda ley entera, así como toda modificación de las vigentes. ¿Cuál es la vigente? Esta, la 7000 del año 26, esa es la vigente.
toda modificación de la vigente requerirá 2/3 de votos del total de los componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá para la garantía del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos. Es decir, que el constituyente dijo, para ser ciudadano se necesita este requisito. Esa persona puede votar y ser electo. ¿Cómo se hace la votación? Que lo diga la ley por mayoría simple, o sea, más de la mitad. Pero una vez dictada la ley, que se dictó en el año 1920, como ustedes ven, para modificar esa ley, 2/3 del Parlamento. ¿Por qué 2/3? Para evitar que una mayoría circunstancial de apenas más de la mitad modifique en todo el sistema electoral. Entonces el constituyente dijo, en una reforma tan importante como el sistema electoral, que sean 2/3, porque si son 2/3 de parlamentarios, esos 2/3 de legisladores teóricamente representan los 2/3 de la población. Entonces hagamos que la población en su mayoría esté de acuerdo. Esos 2/3 nunca se lograron en el Parlamento, a pesar de los intentos que hubo por modificar la ley. Es decir, que nunca se llegó a los 2/3 de legisladores. Por lo tanto, aquella antigua ley de la década del 20 nunca pudo ser modificada. Y como la antigua ley dice que para votar es presencial, no dice que no se puede votar desde el extranjero, pero reglamenta todo un voto presencial. Entonces automáticamente descarta al que vota al que está en el extranjero. Ese es el motivo por el cual el uruguayo en el extranjero no vota. Se han presentado innumerables proyectos que han fracasado, y en el 2009, termino con esto, se presentó una reforma constitucional. Es decir, dijeron, bueno, ya que no podemos aprobar la ley, vamos a reformar la Constitución. Y se recorrió la iniciativa popular, se recogieron las firmas para hacer una reforma constitucional y se sometió el texto al plebiscito, que el plebiscito es la opinión de la plebe, y la opinión de la plebe es la opinión del cuerpo electoral. Ese plebiscito se realizó en el 2009, el 25 de octubre del 2009, y en ese plebiscito del 25 de octubre del 2009, el 37,42% del cuerpo electoral uruguayo votó para habilitar a los uruguayos en el exterior a votar. Y el resto, más del 60%, votó en contra. Por lo tanto, en la consulta popular que se hizo, plebiscito, no referéndum, porque el referéndum el Frente no lo respeta, ¿no? Hay pruebas de que el Frente ha derogado leyes ratificadas por referéndum, el Frente Amplio. Pero nunca se animó ni se va a animar a derogar un plebiscito, porque eso sería un escándalo, ¿no? Eso es el derrumbe del Estado. Pero nunca lo propusieron tampoco, hay que ser sincero. Entonces, cuando se le consultó al cuerpo electoral en el 2009, bueno, ya que los legisladores no llegan a los 2/3, vamos a un plebiscito que la ciudadanía resuelva. La ciudadanía resolvió que el uruguayo en el exterior sigue sin poder votar. Yo no estoy haciendo acá un juicio de ni que está bien ni de que está mal, ni que es conveniente o inconveniente. Yo estoy contándoles lo que pasa y lo que dice la norma. 2009. ¿Qué es lo que dice la ciencia del derecho constitucional respecto a los plebiscitos? Que para consultar al cuerpo electoral por un tema sobre el cual ya se pronunció, hay que dejar pasar una generación para que el cuerpo electoral se renueve y se le pregunte al nuevo cuerpo electoral qué piensa del tema. Si el plebiscito fue en el 2009, una generación para el derecho constitucional son 20 años, para el derecho constitucional, no para otra ciencia. Bueno, se podría intentar un plebiscito de reforma constitucional en el 2029, 20 años después del anterior, o en el 2030. Eso sería si alguien quiere ir por este camino de reformar la Constitución. Los intentos que se han hecho de reformar la Constitución para cambiar esto no se han logrado. El constituyente reglamentó estrictamente el voto y los legisladores, desde muchos años a esta parte, los proyectos que se presentaron para reformar esto por ley, que se puede hacer por ley, nunca lograron los 2/3. Por eso no se puede votar desde el extranjero. Bueno, esto es lo que quería compartir en este mensaje del Partido Constitucional Ambientalista, que además de difundir su programa de principios
y difundir sus ideas para el gobierno, para la función de gobierno, nos propusimos difundir la Constitución, difundir temas ambientales y difundir temas de filosofía política. Muchas gracias.